nos queda la última hormona y esta última hormona, pues sí actúa en el túbulo colector. Ajá. Muy bien, entonces tenemos agonistas y tenemos antagonistas. Por ejemplo, si al paciente le falta el medicamento, pues se lo damos, ¿no? Por ejemplo, en la diabetes insípida central, ahí no produce ADH. Entonces a los pacientes le podemos dar agonistas, ¿sí? La ADH actúa a nivel de riñón, ¿ok? En los receptores B2, ¿ok? Y sí puede actuar en los B1, pero aquí lo importante es la B2. ¿Por qué? Porque los B2 van a activar las acoporinas y las B1 hacen otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Sabes qué hacen las B1? Sí, creo que era para... Sí, Vasoconstricción. ah, Y la otra es agregación. plaquetaria. Paquetaria tiene una función extra. Ajá, tiene una función extra con el factor von Willebrand. De hecho, por su efecto, ese, a veces lo dan, por ejemplo, para sangrados de varices esofágicas. Lo inyectan a los pacientes que están sangrando. Entonces, tenemos, por ejemplo, los baptanos. Los baptanos son antagonistas. Eso nos interesa ahorita. Ahorita nos interesan los que son agonistas. Por ejemplo, está la desmopresina, está la vasopresina, ¿sí? Y pues hay muchas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí puse, por ejemplo, sangrado de varices esofágicas. Eso lo vas a ver hasta el siguiente semestre cuando veas digestivo, cuando veas las varices sangrando, ¿no? ¿Su efecto adverso cuál es? Pues la hiponatremia. ¿Por qué? Porque, como dice su nombre, es una hormona antidiurética. Entonces, la hormona es antidiurética. Entonces, la persona no orina. Y si en caso va a orinar, va a tirar todo el sodio, ¿no? Y va a almacenar el volumen. Entonces, genera una bulimia. Bueno, el volumen sanguíneo de la sangre va a estar muy diluida, ¿no? Por ese lado. ¿Ok? Es lo característico en relación a esto. Entonces, como te puedes dar cuenta, cuando el ADH actúa en su receptor B2, por medio de AMP cíclico, va a actuar las acoporinas y por las acoporinas se va a reabsorber aquí agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el lumen, la orina, y este es el intersticio o la porción vasolateral, ¿no? Entonces, vean aquí cómo el agua se recicla y pues pasa a este lado, ¿no? Se intercambia. Por ejemplo, aquí está el agua reciclándose, ¿sí? Se reabsorbe el agua. Entonces, eso es lo que hace la ADH. Esta hormona es peptídica. Ajá, peptica, ándale. Sí, ajá, exacto, porque si es peptídica es porque usa AMP cíclico, un segundo mensajero. Si fuera lipídica, pasa directamente. Peptídica es como un aminoácido, entonces requiere cosas para que acceda al ADN. Entonces, si fuera lipídica, pues pasa directamente, por ejemplo, aldosterona, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, las hormonas esteroideas, por ejemplo, los estrógeno, Ya. andrógenos, pasan directamente al ADN. ¿Por qué? Porque son lipídicas. El Ok. cortisol también. Bueno, entonces, pues eso es lo que pasa, ¿no? La ADH actúa en su receptor B2, ¿ok? Eso, por medio de cíclico, puede llegar a acceder al ADN y abrir los canales, en este caso las acoporinas, y por ahí pasa el agua. Hace sentido, ¿no? No está el lumen del túbulo hasta la sangre de este lado del capilar, ¿no? Entonces se reabsorbe el agua, entonces el agua va a hacer que se diluya la sangre, pero en cambio el sodio pues se va a perder, ¿sale? Y pues esto justo también se puede conectar fácilmente con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ejemplo, si la mácula densa detecta que el sodio está bajando, pues va a activar el sistema renina y la aldosterona va a ejercer su función de reabsorber sodio, ¿no? Y, por ejemplo, la hormona antidiurética se libera en la hipófisis posterior, que también se le conoce como neurohipófisis. Entonces la ADH se libera. Recuerden que el principal estímulo, ¿cuál es? Siempre la sed, ¿ok? El estímulo a la sed siempre lo va a estimular esto. ¿Y qué otros estímulos también está? Cuando baja la presión arterial, claro, porque pierde volumen. Entonces, el hecho de mantener agua, pues mantiene volumen. Que la osmolaridad esté muy aumentada, secundaria a hiperglucemia, o que los niveles de urea están muy altos, o que los niveles de sodio están muy altos, pues esta es una muy buena respuesta para que se libere ADH o vasopresina. Y la otra es si el riñón está reabsorbiendo mucha agua, mucha agua, mucha agua, no, mucho volumen, o sea, con relación a solutos, pues en ese momento también se va a liberar la ADH, ¿no? ¿Qué otros efectos tienen? Pues tiene el efecto antiagrante plaquetario y tiene su efecto también vasoconstrictor, que es el efecto del B1. Lo importante acá, pues, ¿ok? Para mantener volumen en el cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene un efecto de vasoconstricción, ¿ok? Entonces el hecho de que se vasoconstriña hace que no se pierda volumen, ¿ok? Pero puede que el filtrado disminuya también. Voy a tener en cuenta eso. Ahora, estas son las indicaciones como se pueden dar cuenta.
Está la diabetes insípida, porque la diabetes insípida, la neurona, en este caso, bueno, la hipófisis no produce ADH, entonces el cuerpo va a perder pues, volumen por la orina, no va a estar orinando. Pero, por ejemplo, eh, hace un momento tú me preguntaste que si había otro diurético, sí, los antagonistas de la ADH. Estos pacientes van a empezar a orinar mucho, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué pacientes? Por ejemplo, en el SIAD, como tú lo dijiste, Joshua, se produce una gran cantidad, ¿no? Una cantidad masiva de ADH, ¿verdad? Sí. Entonces, a estos pacientes, pues, tenemos que bloquear su receptor, ¿ok? Pero por eso mismo te va a dar una diabetes pero insípida, pero nefrógena. Entonces, ¿dónde va a actuar? Todos estamos hablando de su receptor, ¿no? ¿Su receptor cuál es? El receptor B2. Entonces, si bloqueamos el receptor, pues vamos a bloquear el riñón. Entonces, como efecto adverso, vas a generar una diabetes insípida tipo nefrógena, ¿sí? Y pues también hipernatremia. ¿Por qué? Porque como ya no vas a orinar, pues vas a retener el sodio en el cuerpo, ¿no? Vas a generar volumen. Entonces la sangre se va a osmolarizar y en cambio la orina se va a diluir. Entonces son como cositas relevantes con relación a esto. Y por ejemplo, los medicamentos que tenemos aquí, tenemos tolvaptan, tenemos conivaptan y tenemos la democlociclina. Pero yo he visto más tolvaptan, ¿ok? Y pues nuevamente, ¿qué pasa cuando bloqueamos el receptor? Pues obviamente si bloqueamos el receptor, en este caso del ADH, el receptor B2, pues el agua no se absorbe, no se reabsorbe y se tiene que excitar, pasa por la orina directamente. Y sobre cuál de los siguientes canales los diuréticos tiacídicos actúan. Y sería en el sin portador sodio cloro de la luminal. ¿Pero en cuál? De ¿Qué dijiste eso? el El sodio, sodio cloro sin portador, al lado luminal, ¿no? sí, Exactamente. Sí, así es. Por ejemplo, ¿cuál no actuaría? Por ejemplo, bueno, nada más esto, porque si está el otro, si fuera cotransportador, o sea, sodio, cloro, potasio, pues serían los de ASA, ¿no? sí. Exactamente. Muy bien dicho. Bien hecho. Otro doc. Ok, ¿dónde se encuentran los canales de agua regulados por hormona antidiurética? Y sería en las células del sistema colector. Sí, el sistema ahí está incluyendo los túbulos, y cierto, tienes razón, y también están incluyendo ahí los colectores, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. El túbulo distal, no. ASAGL, no. Proximal, no, ¿verdad? Y aquí, ¿y eso? Ok, ¿qué tipo de receptores se encuentran en las células renales que responden a la hormona antidiurética? Y serían los receptores B2. Exactamente, ¿no? O sea, porque luego te ponen primero lo uno, los dos, pero pues aquí lo importante son los dos con relación al riñón. Muy bien. ¿Y cuando activas eso? ¿Qué están activando? Las acuapurinas. Exactamente. Entonces se va a rescatar, se va a reabsorber agüita, ¿no? Ok, ¿cuál de los efectos final de la regulación de los canales de agua por la ADH en las células del sistema colector? Y Ok, ¿cuál es el efecto final? O sea, ¿qué al final qué te va a hacer? O sea, ¿qué vas a obtener cuando se activa la ADH? sería reducción de la excreción de agua. Muy bien, exactamente, ¿no? Oye, Doc, se acabó.